Hola tejedoras, bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que es elegante, moderno, artesanal, pero lo más importante es muy fácil de realizar y lo vamos a tejer principalmente en punto bajo. Miren esta belleza, es muy delicado, es sencillo, práctico y está muy bien estructurado. En su interior, este bolso es bastante amplio y es liviano, quedó pesando 500 gramos. Así que espero te animes a tejerlo, que este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Si es así, desde ahora las invito a apoyar mi canal con un like, a compartir el video, dejar tu comentario y suscribirte. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento del canal, sino también me motiva profundamente a seguir creando y compartiendo estos proyectos. No siendo más, aquí le voy a dejar la lista de materiales. Ellos son de Tus Insumos, tu tienda online. No siendo más, entonces vamos a dar inicio con el paso a paso. Para este proyecto voy a trabajar con una aguja número 4. Iniciamos, tomamos lazada y vamos a hacer un nudo corredizo. Tenemos bien apretadito y vamos a realizar 26 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 cadenetas. Finalizadas las 26 cadenetas, vamos a tomar la medida y esto tiene una medida de 21 centímetros. Ahora pasamos a trabajar acá en la parte de atrás, damos vuelta al tejido y en estos muritos vamos a trabajar un punto bajo por cada uno de ellos para un total de 25 puntos. Iniciamos, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, tengo dos orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las dos. Voy al siguiente, tomo lazada, la paso hacia adelante, dos orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las dos. Y así tenemos el punto bajo. Y por cada murito realizamos un punto bajo de inicio a fin. Tejemos un punto bajo hasta el final. Tejemos el último punto, así, no tan apretado. Y ahora ingreso acá en el centro de esta y la paso aquí. Traemos la orejita hacia adelante, ahora sí. Apretamos el punto, hacemos una cadenita de altura, damos la vuelta y ahora vamos a empezar a trabajar acá punto sobre punto. Por cada espacio un punto. En total nos deben salir en cada vuelta 25 puntos. Entonces iniciamos. En el primer espacio hice el punto, voy al siguiente y de paso voy escondiendo la hebra o la vamos ocultando. Ahí ya quedó oculta. Seguimos trabajando por cada espacio un punto bajo.
Llegamos al final, realizamos el último punto. Cadeneta a altura, damos la vuelta y empezamos en el primer espacio trabajando un punto bajo. Por cada espacio seguimos trabajando un punto bajo y en cada vuelta debe finalizar con 25 puntos. Estamos trabajando punto sobre punto, así, y vamos a trabajar hasta que completemos 15 vueltas. Estoy finalizando la vuelta número 15 y vamos a contarlas. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 1, 15. Esto tiene una medida de ancho de 21 centímetros y medio y de alto tiene 14 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Ahí ya hemos finalizado y ahora vamos a ingresar a este espacio, a este de acá, para empezar a bajar con puntos bajos. Entonces, ingresamos la aguja ahí, sacamos lazada, me quedan 2 orejitas en la aguja, tomo lazada y hago un punto bajo. Ahora voy al siguiente espacio que es acá, tomo lazada y hago un punto bajo. Voy al siguiente, sigo, entonces estoy realizando un punto bajo por cada vuelta. Y llegamos a la primera vuelta, que es acá de puntos bajos, y vamos a contar cuántos puntos tenemos en este lateral. Entonces iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en esta parte. Ahora vamos a lo que fue la parte de las cadenetas y ahí vamos a trabajar un punto bajo. No vamos a hacer aumento, solo un punto. Recuerden que el lateral fueron 15 puntos bajos. 15. Esto ya hace parte de este que hice, ya hace parte de la parte de abajo. Por cada punto, por cada espacio hago un punto. Acá, 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 acá y continuamos hasta este extremo. Voy a realizar el último punto de esta curva. Y de extremo a extremo me deben salir 25 puntos. Ahora vamos a empezar a subir lo de este extremo. Entonces, miren. Y me deben quedar frente con frente. Entonces, acá tenemos este. Y si nos vamos derecho, ahí tenemos el primero. Empezamos a subir. Por cada espacio estoy realizando un punto. Si ustedes se dan cuenta, no se van a perder porque siempre está en el centro de cada vuelta.
Y ahora vamos a realizar el último, que es acá. Y vamos a contar 15. Entonces, acá hicimos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son las 15, las 15 vueltas que realizamos. Las mismas 15 de acá deben estar en este extremo y acá abajo 25 puntos. Ahora hacemos una cadeneta de altura y vamos a trabajar punto sobre punto desde el inicio. Nos vamos a devolver por cada punto, vamos a realizar un punto bajo. Por cada espacio un punto bajo. Por cada punto no vamos a hacer aumentos, solo vamos a realizar un punto bajo. Y seguimos trabajando por cada espacio hasta llegar a este extremo. Estoy llegando entonces al final. Hago el último acá. Cadeneta de altura y vamos a hacer la última vuelta. Y así ya nos va tomando formita. Miren, la segunda vuelta que hicimos del lateral, o sea, los que van al lado de cada extremo, ya va tomando la formita. Hacemos la última vuelta. Un punto por cada espacio. Estamos trabajando puntos bajos. Vamos a continuar lo que nos falta hasta que lleguemos acá. Y vamos a realizar el último punto. Y miren, así se ve por fuera y por dentro se ve así. Entonces, cada vuelta que hicimos, desde la primera hicimos 1, 2 y 3. Cada vuelta debió finalizar con 55 puntos. ¿Por qué? Son 15 a cada extremo, serían 30 y los 25 de abajo, entonces serían 55. Vamos a cortar acá. Con un encendedor. Cuidado, se queman. Listo. Y ahora hacemos un punto deslizado y vamos a esconder por la parte de atrás, en los puntos de atrás, vamos a esconder este hilito que nos quedó.
Listo ahí. Estiramos. Y ahora lo que hacemos es que cortamos con unas tijeras a ras y luego pasamos el encendedor y quemamos hasta que se derrita bien y pegamos ahí. Y el de ahí ya no se va a salir. Así tenemos esta parte, vamos a arreglarla y vamos a a hacer lo siguiente. Cortamos 6 metros de cordón, vamos a traer una aguja lanera, vamos a ingresar a otra punta si está más. Y ahora sí voy a quemar esa puntica. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a traer acá la base donde estamos trabajando y miren, acá empezamos a hacer el lateral, tenemos 1, 2, 3 y vamos a ingresar acá en el primer punto donde hicimos el lateral, la aguja de atrás hacia afuera, así, la vamos a pasar toda y solo vamos a dejar un pedacito ahí y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, acá sería 5 y bajamos a la tercera vuelta que sería acá, 1, 2, 3 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y ahí metemos la aguja, miren. Acá está la primera vuelta que hicimos del lateral. 1, 2, 3, 4, contamos 5 espacios y ahí metemos la aguja y la llevamos hacia adentro. Así nos debe quedar. Ahora, habíamos contado acá 1, 2, 3, 4, 5. Ahí debemos sacar la aguja. Así. Listo. Ahora vamos a contar que acá fue donde la pusimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá lo ingresamos. La enderezamos. Otro poquito porque lo tenemos torcido. Ahora sí. Y nos queda como una X. Ahora, vamos a este extremo. Le sacamos la aguja acá en este extremo. Y algo así. Ahí la sacamos y ahora vamos a formar otra X y vamos a contar. Acá tenemos 1, 2 en este tercero, 1, 2 acá sería. Llevamos la aguja hacia adentro. Y nos fijamos que la hebra nos quede derecha. Ahora, en la parte de adentro llevamos la aguja acá
Estamos formando como un cuadradito. Ahí sacamos la aguja. Miren, donde anteriormente la pusimos, donde entramos otra tirita. Y ustedes la forma de no perderse es que cuentan desde donde sacaron, cuentan 1, 2, 3, 4, 5 espacios, que es donde va la línea derecha. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, o sea, se cuentan como 5 puntos, ingresan la aguja. Y miren, ahí tenemos otra X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a la parte de adentro y lo vamos a pasar acá. Miren, y ahora vamos a contar entonces. Contamos 1, 2, 3. En esta vuelta sería, miren, contamos 1, 2, 3 y contamos. Después que estamos en la tercera vuelta, 1, 2, 3, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí llevamos la aguja hacia adentro. Enderezamos el cordón. Ahora subimos. Y ustedes no se pierden porque luego suben a esta. Miren lo que van formando. Entonces, ustedes no se van a perder porque miren, adentro queda así. Luego de acá la subimos acá. Ahí la sacamos. Miramos que esté organizado. Y ahora vamos a bajarlo. Mira, ahí no se pierden. 1, 2, 3, 4, 5. Lo llevamos hacia adentro. Ahí nos quedó bien la hebra. Y miren cómo van quedando las X. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo vamos a sacar acá para formar esto. Lo sacamos acá. Ahora que sacamos la hebra ahí, vamos a contar 1, 2 en la tercera vuelta, entonces sería acá. 1, 2, 3, ahí. Ingresamos la aguja. Organizamos la tira para que la hebra entre derecho. Así. Ahora vamos a subir a donde anteriormente habíamos sacado la aguja ahí. Sacamos la aguja hacia afuera. Ahí sale la hebra. Y ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Ingresamos la aguja. Acá está torcida, la vamos a organizar. Que quede derecha.
Y ahí tenemos otra X. Vamos a hacer el siguiente. Entonces, acá nos fijamos cómo va a salir la aguja en el siguiente. Y miren, tenemos que devolvernos a este. Vamos a sacar la aguja. Así. Y vamos a contar. Entonces, 1, 2, sería acá. 3 y ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Sería acá. Recuerden siempre organizar la hebra para que entre derecho. Ahí todavía la tengo un poquito torcida. Listo. Ahora sí me quedó la hebra derecha. Así, ahora ¿qué vamos a hacer? Ustedes en la parte de atrás se dan cuenta que tiene que subir acá. Miren, donde está el cuadradito. Acá metemos la sacamos hacia afuera. Tienen que tener cuidado que no se les enrede, pero deben ser 6 metros, si no, no les alcanza. Ahora contamos 1 donde fue donde salió, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería acá en esta punta. Ahí están los 5 y vamos a llevarlo hacia adentro. Miramos que afuera esté bien arreglada la hebra, está torcida. La enderezamos. Ahora nos devolvemos a este. Ahí y vamos. Entonces, 1, 2, 3, perdón, 1, 2 y finalizamos acá. Acá, ¿qué vamos a hacer en la última vuelta? Vamos a contar donde hayan 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces la aguja iría acá en el número 16, que ya hace parte de la parte de abajo. Ahí está torcida, la organizamos. Listo. Ahora vamos a subir acá. De ahí nos vamos acá, que sale donde fue la anterior. Y vamos a contar, entonces. Acá pusimos la tira, entonces contamos 1, 2, 2, 3, 4, 5. Acá la ingresamos. Organizamos la hebra. De esta forma. Y ahí ya finalizamos
esta primer parte. Ahora, para regresarnos es más fácil, o sea, vamos a hacer lo mismo, pero ahora de acá hacia este extremo. ¿Y cómo hacemos? Mire, vamos a empezar a formar cuadrados. Entonces, mire que acá falta cerrar este cuadrado, acá este. Entonces, llevamos la aguja acá. Ahí, y mire dónde nos sale, donde fueron las otras X. Listo. Y de ahí vamos a contar. Acá hicimos la última, entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá ingresamos la aguja. Ahí tenemos. Ahora nos vamos a regresar a este. Por la parte de adentro, miren, lo sacamos ahí. Y ahora vamos a contar acá 5. Entonces ustedes cuentan. 1 donde salió, contamos 2, 3, 4 y 5. Y miren, esos 5 van derecho con este. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ingresamos la aguja ahí y ahí ya hacemos la X. Listo. Ahora, nos regresamos a este. Miren ahí. Miren dónde sale la aguja. Acá. Perdón. Le hice mucha fuerza. Listo. Ahí sale. Y vamos a hacerla a este lado. Entonces contamos. Ustedes no se pierden porque ya tienen acá una base, donde pueden contar a partir de 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes ya no se van a perder porque acá ya tenemos la referencia donde puede ir la siguiente entrada o salida de la aguja. Ahí ya entró. Y ahora subimos. Subimos a este extremo. Ahora sí. Y vamos a ingresarlo. Miren acá donde está el otro. Ahí. Organizamos la hebra de adelante, atrás para que acá nos quede. Mire, ya llevamos la segunda X. Y ahora, ¿dónde vamos a salir? Pues vamos a salir aquí. Miren, sale a este extremo. Y ahora la llevamos acá donde está la otra punta.
Organizamos la hebra. Que nos queden derechas las hebras siempre. Ahí ya está derecha. Y ahora nos regresamos a este primero para formar el cuadradito, el cierre. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 espacios y ingresamos la aguja hacia adentro. Entonces les voy a explicar de esta forma. En la parte de adentro por cada vuelta se va formando, miren, un cuadradito. Ahorita cerramos este que nos falta acá, se cierra con la siguiente, los de esta hilera. Entonces ahorita vamos cerrando cada cuadradito, cada cuadradito. Ahora terminamos de arreglar acá esta. Que quede bien derechita la hebra. Ahora nos regresamos a este, acá. Lo mismo, contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, ingresamos la aguja. Ahora debemos subir acá. Para sacar la hebra. Vamos a esta. Y miren. Ahora, ¿dónde vamos a sacar la hebra? Ahora la hebra la debemos pasar acá para cerrar este cuadradito de acá. La sacamos ahí. Llevamos la aguja a este extremo. Organizamos bien la hebra, que no nos quede torcida. Llevamos la hebra acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. La ingresamos acá. La vamos a sacar acá. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Acá la sacamos. Organizamos bien la hebra. De ahí vamos a bajar acá. Vamos a pasar acá. Sale acá arriba. La llevamos acá a la parte de abajo. Y mira, ahí ya tenemos la segunda hilera de las X. Y ahora ustedes dirán, ¿y ahora qué hago ahí? ¿Cierto? Entonces de ahí lo vamos a subir acá para cerrar este cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo, entonces contamos desde acá
1, 2, 3, 4, 5. Cinco. Y ahora aquí contamos. Vamos a subir. Si fuéramos a subir ahí, pero no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá nos vamos a regresar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 acá. Porque vamos desde para abajo. Entonces, y ahora nos regresamos a esta. Organizamos la hebra que nos quede derecho. Y vamos a ir a la parte de adentro a mirar. Y conté bien 1, 2, 3, 4, 5, sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debemos regresarnos acá para formar este cuadrado. Acá. Lo llevamos acá. Y ahora sí, lo vamos a subir a este extremo. Tenemos que organizar esta hebra primero. Ahora sí, sacamos acá. Y a partir de donde hicimos el último acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Ingresamos la aguja. Ahí ya tenemos 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cerrar este. Perdón, este no. Este de acá. Salimos acá. Vamos acá. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ingresamos la aguja. Vamos acá. Nos devolvemos a este. Vamos acá. Ha salido bien la hebra. Subimos para cerrar ese cuadrado. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que la hebra nos haya quedado, que esta sí quedó torcida. Hay que enderezarla bien. El color no se aprecia muy bien, no sé por qué, tengo bastante iluminación, pero aún así no se aprecia muy bien de lo que realmente es el color real. ¿Listo? Ahora vamos a este. Y contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ingresamos la aguja. Nos regresamos a este. Organizamos la hebra primero. Es muy importante organizar las hebras para que no se nos vean torcidas.
Ingresamos acá. Organizamos la hebra. Formamos el cuadrado acá. Es súper fácil, la verdad que ustedes lo ven un poquito complicado. Es súper fácil. Nos regresamos acá. Ahí salió derecha, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, ahí no era. Tenemos que cerrar este cuadrado, entonces salí acá primero. Y ahora sí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y la llevamos hacia adentro. Y mire, acá cerramos los cuadrados de este lado. Y ahora esta dónde va a salir. Esta sale acá en la parte de abajo. Y ahora contamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 a este extremo. Ahí la hebra está derecha, ahora nos regresamos a este. Y ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5 acá. Listo. Ahora nos vamos a regresar y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, ingresamos la aguja. Subimos. Y sale donde está la otra hebra. Ahí entró, bien arregladita. Ahora vamos a llevarla a este extremo. Perdón, a este de abajo, porque acá tenemos que cerrar este cuadrado. Entonces la vamos a sacar acá. La vamos a llevar acá arriba. La traemos acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y yo creo que ya voy a dejar hasta acá. Yo creo que ha quedado más que claro cómo se hace. Realmente es bastante fácil, no es difícil. Siempre organizando bien. Y miren, adentro. Ahora vamos a salir a esta. De acá nos vamos acá. Luego la sacamos acá.
perdón, la sacamos acá y luego finalizamos acá. Y así continuamos guiándonos por las otras que ya hemos hecho. Voy a finalizarles esta vuelta, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, la sacamos acá. Organizando siempre bien la hebra porque ella a veces nos sale. Nos devolvemos acá. Y ahora hacemos la X acá. Listo. Ahora vamos a cerrar ese cuadrado. Nos vamos a devolver a donde fue el primero. Ahí. Contamos. Acá tenemos la guía, que acá fue donde cerramos. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Ingresamos acá. Volvemos a contar. Acá tenemos la X finalizada. 1, 2, 3, 4, 5. Le ingresamos ahí. Organizando bien la hebra. Contamos acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5. La llevamos acá. Ahí está organizada la X. Y miren, ahora que sigue, ustedes de ahí para allá ya empiezan. Aquí la saco, la llevo acá, luego la paso acá y luego acá. Y de ahí para abajo continúan haciendo el mismo proceso. Última. Y miren, vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5. Sale acá en el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí nos regresamos, organizamos la hebra y nos regresamos acá. Listo, ahora subimos acá. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahora nos regresamos a este. Y por este nos guiamos, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Organizando siempre bien la hebra para que no nos quede torcida. Regresamos a acá. Perdón. Debemos venir a este lado, donde ya habíamos sacado hebra. Y vamos acá. Ahí está marcado, así que no necesitamos contar. Listo. Ahora vamos a sacar a este extremo.
Llevamos la hebra nuevamente acá. Subimos acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Nos regresamos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Organizamos bien la hebra. Aún está torcida. Listo. Nos regresamos a este. Y ahora hacemos acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Organizamos la hebra. Ahí. Vamos a este extremo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Organizamos bien la hebra. Siempre les recomiendo organizar bien la hebra para que no se vean torcidos las X. Ahora sí. Listo. Estamos finalizando. Nos regresamos acá. Listo. Y tenemos completamente finalizada ya. Ahora vamos a esconder las hebras, pero vamos a cortar un poquito. A llevar un poquito más. Y así continuamos ocultando la hebra y ya la podemos dejar. Vamos a cortarla a ras. Derretimos bastantico y pegamos contra el cuerpo. El de ahí ya no se va a despegar. Lo mismo hacemos con esta. Listo. Y listo. Entonces en la parte de adentro nos quedan como cuadraditos y en la parte de afuera nos queda así en forma de X. Y así tal cual como hicimos esta base, vamos a hacer otra
El mismo procedimiento, tal cual, lo mismo, no va a cambiar absolutamente nada. Acá tenemos las dos. Listo. Vamos a pasar a hacer la unión. Hacemos un nudo corredizo, así. Traemos las dos bases y vamos a tomarlas. Vamos a tomar esta parte, la vamos a voltear así y vamos a tomar esta hebra de acá. Vamos a tomar esta la vamos a voltear también y vamos a tomar esta de atrás también. Así. Pasamos la orejita por las dos y ahora vamos a trabajar esta con la de atrás de esta. Y vamos a hacer la unión con punto deslizado así. Estamos haciendo la unión entonces por la parte de adentro de la base, de las bases. Estamos haciendo la unión con punto deslizado. Y así vamos ya. Miren, haciendo la unión con punto deslizado, tomando una hebra de cada base. Miren, fácil, es súper fácil.
Miren, así continuamos. Ya estamos llegando al final. Estoy tomando una hebra de cada base y haciendo la unión con un punto deslizado. Y hacemos el último con el último de la otra base. ¿Listo? Ahí vamos a cortar, primero con las tijeras, luego con el encendedor quemamos las dos partes. Hacemos un punto deslizado y este lo vamos a ocultar por acá. Así, ahí ya podemos dejar, el de ahí no se va a salir, lo quemamos hasta que se derrita, lo apagamos y pegamos contra el cuerpo. Ahora sí, vamos a darle la vuelta con mucho cuidado. Organizamos muy bien. Listo, acá ya tenemos esta primera parte. Ahora vamos a pasar a realizar lo que es la parte. Vamos a pasar a realizar lo que es la parte de la solapa. Miren, bien bonito. Para la solapa voy a empezar realizando 24 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así continúo hasta que complete las 24. Tengo las 24 cadenitas finalizadas y esto tiene una medida de 20 centímetros. Vamos a la parte de atrás y trabajamos por cada murito, vamos a trabajar un punto bajo. Seguimos trabajando el punto bajo hasta que lleguemos acá a esta punta. Estoy llegando al final. Ingreso la aguja acá y traigo esta tirita hacia adelante para irla ocultando en la siguiente vuelta. Apretamos más el punto, hacemos una cadenita de altura, damos la vuelta y vamos a trabajar acá en este primer espacio. Lo mismo que hicimos con las bases del cuerpo. Trabajamos por cada espacio un punto bajo. Ahí ya terminamos de ocultar esa tirita. Y en total, siempre en cada vuelta nos van a salir 23 puntos bajos.
Hacemos el último. Bien, ahí está siempre. En todas las vueltas vamos a terminar así. Ingresamos la aguja y hacemos el último. Cadeneta de altura, damos la vuelta, trabajamos siempre en el primer punto y así vamos a continuar trabajando hasta que completemos 17 vueltas. En cada vuelta nos debe salir 23 puntos y vamos a seguir trabajando hasta que completemos 17 vueltas. Estoy finalizando entonces la vuelta número 17. Listo, vamos a contarla entonces. Tenemos acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y una 17. Ahora que vamos a empezar a trabajar acá, hacemos una cadeneta de altura y en medio de este 2 realizamos un punto bajo. Ahora vamos acá al siguiente y realizamos otro punto bajo. Y de ahí para abajo seguimos trabajando un punto bajo por cada vuelta. Ustedes no se van a perder porque, mira, acá es una vuelta, acá en el centro es otra vuelta, acá en este otra vuelta y ahí vamos haciendo el punto bajo en cada espacio. Igual como hicimos con la base del cuerpo. Por cada espacio estoy realizando un punto bajo. Listo. Ahora que he llegado a esta curva, que es al inicio de las cadenetas, ahí vamos a hacer un aumento triple, lo que quiere decir 3 puntos en ese mismo espacio. 2 y 3. Ahora seguimos por cada espacio de ahí para allá, trabajando un punto bajo. Seguimos trabajando un punto bajo hasta que lleguemos a este extremo. He llegado a la curva y ahí vamos a realizar lo mismo, un aumento triple, lo que quiere decir 3 puntos en ese mismo espacio. Seguimos por cada vuelta trabajando un punto bajo. Vamos a seguir subiendo hasta que lleguemos a este extremo. Ahora que estoy llegando a este extremo, acá vamos a hacer una cadeneta antes de realizar el último punto. Listo. Hacemos una cadeneta, pasamos el cordón hacia atrás, nos regresamos así y vamos a trabajar por cada espacio un punto deslizado. Inclusive donde hicimos la cadeneta, ahí metemos la aguja y hacemos un deslizado por cada espacio. Trabajamos un punto deslizado. Y así seguimos trabajando hasta dar toda la vuelta por cada punto. Hacemos un punto deslizado. Estoy llegando al final de la vuelta de puntos deslizados. Acá hacemos y donde hicimos la cadeneta para dar vuelta, ahí también realizamos. Eso. Ahí. Quemamos. Sacamos y vamos a llevar hacia adentro o hacia atrás y vamos a ocultarlo acá por los puntos de la parte de atrás.
No hay que ocultarlo mucho porque él como se pega al cuerpo cuando se quema, entonces él no se va a salir. Si, igual si ustedes quieren pegarlo también está bien. Quieren ponerle pegante o coserlo, está bien. Corto a ras. Ahora quemo esas punticas y con el mismo encendedor pego contra el cuerpo. Así ya tenemos lo que es la solapa. Vamos a tomar la medida y esto tiene una medida de ancho de 21 centímetros y de alto tiene 16 centímetros. Ahora tengo acá la aguja nuevamente con 6 metros. Vamos a iniciar acá en este. Acá tenemos donde hicimos el último punto, acá la cadeneta para dar vuelta. Entonces vamos a pasarlo debajo del deslizado, ahí, y vamos a contar. Vamos a contar. Ese es el primero. Esta fue la parte de la cadeneta. Lo contamos como un punto 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? De ahí nos bajamos ahora acá. Ahí tenemos 1, 2, contamos 1. Acá tenemos 2 y acá tenemos 3. Entonces vamos a contar 3 espacios. 1, 1, 2 y 3. Entonces acá llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos, ahora contamos. Acá fue el primero, contamos la cadenita 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuerpo, solo les voy a indicar esta primer parte para que no se pierdan porque lo vamos a contar tanto en el lateral, vamos a contar los puntos que hicimos donde están debajo de los puntos deslizados como en esta parte, como en esta parte. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y acá sería así. 1, 2, 3 y acá está el tercero. Sería 1, 2 en el tercero acá. Ahí me vine con un hilo, hay que tener cuidado. Ahora, nos regresamos a este. Listo. Y bajamos. Entonces, contamos acá. 1, 2 y 3. Acá ingresamos la aguja. Si pueden apreciar, estoy trabajando los puntos donde están, estoy trabajando debajo del punto deslizado. Ahí tengo organizado, ahora subo a este. Y hago la X y cuento. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y en este quinto ingresamos la aguja
Y así vamos a seguir trabajando la X hasta que lleguemos a este extremo. ¿Listo? Cuando yo ya vaya finalizando les voy a decir, ustedes van siguiendo la secuencia tal cual como la hicimos acá en esta parte, en la parte de la base del cuerpo, de la sola, del cuerpo, la base del cuerpo, perdón, me enredé el cuerpo, lo hacemos tal cual lo mismo. Es muy fácil, no se van a enredar, vamos a seguir la misma secuencia. Ya cuando llegue al final de acá les voy a mostrar cómo hacemos acá y de ahí para allá continuamos solitas. Acá ya estoy en la parte de abajo, entonces miren lo que vamos a hacer. Nos regresamos a este. Y vamos a contar acá. 1, 2 y en esta puntica de acá el 3. Llevamos la aguja ahí, sacamos el cordón, lo organizamos ahí, ya sacamos la hebra derecha y ahora nos regresamos acá y vamos a contar entonces 1, 2, 3, 4 y en el quinto, que sería acá, entonces acá ingresamos 1, 2, 3, 4, 5, lo sacamos. Organizamos bien la hebra, que nos salga derecha. Listo. Entonces, si pueden apreciar, quedó debajo del punto deslizado en el lateral, pero también acá en la parte de abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a sacar a este lado, debajo del punto deslizado. Nos devolvemos a este. Ahí salió derecha la hebra y ahora nos regresamos a este de acá. Al primero. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, ingresamos. Y así vamos a continuar trabajando cada vuelta. Y ya al final les voy a mostrar también dónde queda el último punto del final o el último, la última X del final. Así continuamos entonces por la parte de atrás, vamos formando cuadraditos si se dan cuenta. Entonces nos falta formar este, nos falta formar, el siguiente es formar este porque este se forma en el siguiente. Así y así continuamos. Ustedes se van guiando, igual no es difícil, es de prestar atención y de ponerle lógica a dónde van los cuadraditos y dónde va la X. Estoy ya lo que es en el final, entonces el último lo voy a poner acá, en esta puntica. Organizamos bien la hebra. Ahora nos devolvemos a este. Mire, puede ser acá o puede ser acá, no importa porque ya va a ser el final. Entonces nos podemos devolver a este o podemos cerrar este cuadradito acá, miren. Salimos acá y nos regresamos a este.
y listo. Acá lo que ya hacemos es que ocultamos en la parte de atrás, de los puntos de atrás. Ahí ya cortamos a ras, quemamos y pegamos contra el cuerpo, así, listo. Ahora que tengo ya la solapa finalizada, vamos a hacer la unión con el bolso o con el cuerpo. Traemos cordón, apretamos bien la orejita y vamos a pasarla acá en esta primera de esta parte, o si no podemos empezar acá en esta también, donde ustedes quieran. Vamos a empezar acá y tomamos esta orejita de acá, la primera que está en esta punta, ahí tomamos la lazada, tomamos la orejita, la pasamos hacia afuera así. Ahora vamos al siguiente del cuerpo, con el siguiente de la solapa y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente tomando la hebra trasera, tanto la de la solapa también, y hacemos un punto deslizado. Seguimos trabajando por cada espacio, haciendo la unión del cuerpo con la solapa, realizando un punto deslizado. Así vamos. Tomando una y una de cada lado y unimos con un punto deslizado. Ya estoy finalizando. Hago el último, mira, acá está. Y acá está el de la solapa. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar con el encendedor. Así. Lo sacamos completamente. Y ahí mismo donde finalizamos, metemos la aguja. La sacamos ahí mismo y traemos la hebra hacia adelante. Hacia adentro. Así. Y esta hebra la vamos a ocultar acá en los puntos de la parte de atrás, de adentro. Ahí ya podemos cortar. Cortamos a ras. Derretimos bastantico. Y pegamos allá. Eso. Igual realizamos lo mismo en este lado. Ya oculté entonces esta punta acá. Así me va quedando. Mira, así queda por dentro. Y listo. Vamos a pasar a poner lo que es el broche. Entonces lo voy a abrir acá.
Voy a contar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en medio de los 2, 3 va a quedar el broche. Algo así, entonces mitad de un 3, 1, 2, mitad de un 3, 1 y 2. Pasamos a asegurarlo. Entonces vamos a poner las laticas. Y con la pinza apretamos. Eso, ya tengo una apretadita. Vamos a poner la otra pinza, la otra latica. Apretamos entonces bien la patica contra la latica y luego la otra de arriba. Miren, así ya me quedaron bien aseguradas. Y ahora solo nos falta poner la parte de encima. Vamos a acomodar bien el broche. Ahí. Aquí nos quedaría la solapa. Traemos la otra parte entonces y vamos a empezar a ubicarla con esta patica. Entonces vamos a mirar si sí. Sí, ahí es. Entonces vamos a correrlo, creo que un poquitico. Eso. Ahora pasamos a poner los tornillitos. Y así mismo ponemos el otro. Tengo ya la otra parte asegurada. Vamos a cerrarlo y nos queda súper perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, qué belleza. Vamos a pasar a hacer lo que es la asa. Y vamos a empezar con 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos la unión en la primera con punto deslizado. Y a partir de esa hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que hicimos estos 6, vamos a hacer una cadeneta. Vamos al siguiente. Hacemos 1 y 2 después de la cadeneta. Hacemos otra cadeneta y realizamos 1 y realizamos 2 después de la cadeneta. Nuevamente una cadeneta y realizamos 1 y realizamos 2. Ahí ya quedamos. Ahora vamos a cortar esta parte de acá. Listo. Vamos a introducirla en la campanita. Vamos a traer pegante instantáneo y ponemos unas 3 goticas, 2, 3 goticas. No la vamos a bajar, sino la vamos a dejar así. Y así vamos a ingresar esto. Con esta patica la vamos a empujar hacia adentro. Que llegue hasta la parte de abajo del fondo. Eso. Luego de eso
Voy a meter esta patica acá para acomodar bien el cordón abajo. Eso. Y ahora pasamos a poner lo que son los tornillitos. ¿Sí? Aseguramos bien cada tornillito, tanto este como el otro. Luego de asegurar bien los tornillos, seguimos trabajando puntos deslizado por todo lo que nos queda. Por cada espacio, un punto deslizado. Así seguimos entonces hasta darle el largo deseado a esta asa. Aquí si ustedes ven, pues ya está tomando formita. Voy a adelantarme al largo deseado y ya les enseño el resultado. Tengo el largo ya, voy a tomarle la medida de lo que tejí después de la campanita. Y esto tiene 32 centímetros de largo. Ahora vamos a hacer disminución acá para ponerle la otra parte de la campanita. Entonces, no tejemos uno, sino vamos al siguiente. Nuevamente no tejemos uno, sino pasamos al siguiente, hacemos el punto deslizado. Tenemos un 2, no tejemos uno y vamos al siguiente. Y aquí ya tenemos 4, 1, 2, 3, 4 deslizados. Entonces vamos a trabajar en esos. Entonces 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Hagamos un último acá. Ahí ya cerramos, cortamos. Listo. Cuidado, nos quemamos. Pasamos esa puntica por acá. La aseguramos más. Ahí. Y la pegamos acá. Traemos la otra campanita, le ponemos pegante instantáneo, 3 goticas. Miramos dónde quedó la otra parte y nos vamos derecho acá. Ingresamos. Ahí. Ahora, vamos a empujar con la palita bien hacia abajo. Listo. Ahora pasamos a ponerle lo que son los tornillitos. Los aseguramos muy bien, tanto este y ponemos el otro. Ya tenemos entonces asegurada la asa y ella de largo en total con las campanitas de extremo a extremo. Me quedó una medida de 38 centímetros. Ahora traemos el bolso. Vamos a poner las argollas mosquetón. Estas son de 3 centímetros y vamos a ponerlas acá, miren. En este y en este. Así. Vamos al otro extremo y hacemos lo mismo. Acá y acá. Así. Ahora traemos vamos a poner la asa acá y acá. Y así ya tenemos entonces finalizado nuestro bolso. Le ponemos cadenita. Yo acá tengo la cadena con sus mosquetones. Y listo. Vamos a tomarle la medida del alto. Esto de alto tiene 19 centímetros y de ancho
y de ancho tiene 22 centímetros. De ancho tiene 22 centímetros. De hondo tiene 5 centímetros. Y el lateral también 5 centímetros y medio. Así ya entonces hemos llegado al final. Se los voy a enseñar mejor. Así está. Así está la parte de atrás. El otro lado. La parte de abajo. La parte de adentro es bastante amplia. Pueden llevar un celular, carterita, maquillaje, cositas necesarias del día a día. Cerramos, así nos quedó la solapa, la asa y listo. Hemos llegado entonces al final. Espero este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Les pido disculpa que se está escuchando todo el ruido del exterior, pero se me dañó a mitad del video el micrófono. No siendo más, nos vemos en un próximo proyecto. Muchas gracias.